¿A la abstención del Partido Socialista? Hombre, yo tengo la esperanza, es lo último que se pierde, de que el partido, como ha pasado algunas veces en su dilatada historia, haga una reflexión profunda y surja de las cenizas en un momento determinado, simplemente por sentido de supervivencia. Yo estoy de acuerdo con Carnicero de que ya hay poco tiempo para la pedagogía, hay poco tiempo. Por eso confío en el papel que pueda desempeñar Fernández en el Comité Federal. Pero Pedro le ha hecho al partido dos grandes daños, tremendos, que va a ser difícil, digamos, convencer a la militancia de que por ese camino vamos al suicidio. Dos grandes males. Uno, ha dicho, el que no está conmigo está con la derecha. Eso ha sido una de las falacias ruines. Una manifestación totalitaria y de mala fe de Sánchez. En la derecha estamos, los veteranos socialistas que somos partidarios de la abstención, está nada menos que Felipe González y Alfonso Guerra. Y bien es verdad, estoy de acuerdo, yo eso lo veo todos los días. El Partido Socialista no conoce bien su historia. Y cuando se ha olvidado su historia, cuando no hay memoria histórica, no hay futuro, no hay raíces. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos que vencer ahora. Y el otro gran mal, el otro gran daño terrible de Pedro es que ha vuelto a resucitar el odio a la derecha. Ha citado antes un hecho histórico que yo me gustaría que los militantes reflexionaran. Efectivamente, el 10 de mayo del 36, en ambiente prebélico, se elige a Azaña presidente de la República. Llama a Prieto y le dice que forme gobierno. Prieto acepta. Va al grupo parlamentario y se lo niega el que tenía el dominio mayoritario del PSOE, Largo Caballero. El que le puso en bandeja al Partido Comunista, a la Juventud Socialistas. Pero es que hay más. Que era la Podemos de nuestra de esa época. No, pero efectivamente. Pero es que hay más. Le acabo de dar un documento a Santos Juliá, que lo tengo yo, una grabación de una conversación que tuve yo, tendré con Gil Robles. Gil Robles llamó a Prieto y le dijo, si usted forma gobierno, yo desde fuera le apoyo con los votos de la derecha. Si no hubiese imperado en la izquierda radical de Largo Caballero el odio a la derecha, ese gobierno se hubiese producido y se hubiese evitado la guerra civil. Es verdad. Un gobierno socialista presidido por Largo Caballero. Hasta la noche del 16. Por Largo Caballero, con el apoyo de la SEDA, que no era la ultraderecha, era la democracia cristiana. Bueno, entonces, ese odio que nos lleva a que alguna izquierda ni ha sabido olvidar nada ni aprender nada. Se han olvidado de que fueron específicamente dos socialistas y Azaña los que en plena guerra civil llamaron a la reconciliación. Somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo. Es decir, no cabe ese odio a la derecha. Eso es algo que deben desterrar toda la izquierda, porque si no, nunca llegaremos a nada. Y él ha fomentado el odio a la derecha en la persona de Rajoy. Es un daño tremendo del que va a ser muy difícil reconducir a los militantes socialistas. Esa es una de mis grandes preocupaciones, pero en fin, tengo la esperanza de que resurjamos como después de tantos años que estuvimos en el ostracismo y en el exilio. Pues en un momento vamos a ver los plazos en los que nos estamos moviendo, porque son cortísimos. En un mes automáticamente se disuelven las Cortes y, lógicamente, hay que aprobar esa celebración, esa fecha para celebrar, sería el 18 de diciembre, las nuevas elecciones, con lo cual ya estaríamos atados. Para conseguir, además, cumplir esos plazos, habría que trasladarle, en caso de que se quiera cerrar algún tipo de acuerdo, habría que trasladarle la petición al rey una semana antes, es decir, que nos estamos moviendo literalmente en 3 semanas. Si en 3 semanas, y creo que tenemos ya conexión con César Ginero, una de las personas del Partido Socialista. César, muy buenas noches, que ayer nos acompañabas en plató y te queremos hacer la pregunta directamente. César, ¿tú ves posibilidad, porque las informaciones que estamos recabando no son muy positivas, ves posibilidad de que el Partido Socialista en esas 3 semanas
cambie el rumbo y automáticamente empiece a explicar a su gente, en estos momentos fraccionada, pero como nos decíais, incluso dentro de los críticos, favorables muchos al no. César, ¿se puede virar y plantear esa abstención para que haya un gobierno de Mariano Rajoy? Buenas noches, Carlos. Yo creo que sí. Tenemos que apelar a la tradición del Partido Socialista. El Partido Socialista Obrero Español, desde la restauración de la democracia en España, es un partido pactista y es un partido reformista. Pactó la Constitución con la derecha, pactó los pactos de la Moncloa, es decir, que ha estado siempre en disposición de arrimar el hombro para defender los mejores intereses para España. Y en ese orden de ideas yo propuse ayer que rápidamente el Partido Socialista se reuniese con el Partido Popular y con Ciudadanos, no con Podemos, porque Podemos no va a querer, porque es un partido rupturista, es un partido que está en el bloqueo, es un partido que está en la destrucción del orden constitucional, y en esa reunión se haga una agenda española para contrastarla con la agenda vasca y que el Partido Nacionalista Vasco se sume a un apoyo a la investidura de Mariano Rajoy. A mí me parece, César, que el Partido Socialista en este momento... Perdóname que te corte, César, esa opción sería la opción cómoda para el Partido Socialista, pero estábamos debatiendo, ¿y si PNV no quiere? ¿El Partido Socialista está dispuesto a dar el paso o puede lanzarse, si se cumplen esas encuestas que nos narraba ABC, que nos las va a publicar mañana, iría directamente a un harakiri? Bueno, yo tengo que decir que no tenemos que tener miedo tampoco a unas terceras elecciones. No son deseables, pero no hay que tener tampoco miedo. No, lo digo porque hay algunos planteamientos recientes del Partido Popular en los que pretenden ir más allá de lo que es un pacto de investidura para ir a un pacto de gobernabilidad. Yo creo que el PSOE sí que no va a estar en esa tesis. Pero en todo caso, si la posición con el Partido Nacionalista Vasco fallara, el Partido Socialista tiene que estar ahí para que España pueda sacar un gobierno, pueda sacar una investidura adelante. Se ha dicho antes, aquí se ha actuado con una política de brocha gorda, cuando esta es una política de pincel, de arte. Hay que estar con los militantes. Yo he estado recientemente en la agrupación de Lominchar, en Toledo, en la agrupación de Valdemoro, en Madrid, y le he explicado a los militantes lo que supone una abstención del Partido Socialista. Les he explicado que el gobierno estaría situado en el Parlamento, que el presidente Mariano Rajoy cohabitaría con el Parlamento prácticamente, que podríamos intentar hacer grandes reformas para el país que beneficiasen a los ciudadanos. Desde luego, si hay una repetición de elecciones, no sería probablemente el mejor escenario para el Partido Socialista, como habéis comentado hace un momento. No hay que temerlas, pero no sería el mejor escenario, y en la voluntad del pueblo español, de la voluntad de los ciudadanos, está que exista un gobierno del país. Y a mí me parece que lo interesante ahora es que estemos donde hemos estado siempre, en la razón, en el diálogo y en la construcción de España. César, pero hemos ido repasando las declaraciones de un montón de líderes del Partido Socialista. Mencionábamos hace un momento las de Guillermo Fernández Vara, iban en la misma línea que las tuyas. Las tuyas, tú te sumas a ese bloque del Partido Socialista que solicita eso, pero te hago la pregunta, ¿tú ves mayoritaria tu postura? Es una posición que ahora mismo tiene una cierta dificultad de aceptación dentro de la militancia, porque precisamente se ha estado jugando a hacer aflorar los sentimientos antes que las razones, y que hay que hacer mucha pedagogía, desde luego, hay que explicarlo, Hay un problema de explicación de este tipo de argumentación. Pero insisto, yo creo que el primer planteamiento ahora mismo es el diálogo con el Partido Nacionalista Vasco, y el segundo planteamiento, si fallara ese diálogo, sería el de una posible abstención. Las preguntas. Hay un crítico, muy crítico, que dice: ¿cuándo José Luis Corcuera dejó de ser socialista? Eso lo han dicho más de una vez, ¿verdad? Sí. Últimamente. Bueno, ¿cuándo dejé de ser socialista? Depende del concepto que él tenga de socialista. Si el concepto que tiene él de socialista es el de un socialismo revolucionario, yo nunca he sido socialista. Si el concepto del quien me pregunta es soy socialista del Partido Socialista porque creo en una revolución. Bueno, pero yo es que creo en la reforma, yo creo en un socialismo, en una socialdemocracia que reforme en favor de los que menos oportunidades tienen. El problema que tiene la socialdemocracia en este momento, para algunos rojos,
porque supongo que el que me hace esa pregunta será un rojo de cuidado, es que la socialdemocracia ha conseguido todos los presupuestos que tenía cuando empezó a funcionar. Cuando empezó a funcionar en Alemania, había que crear el estado de bienestar y había que crear pensiones y había que crear educación y había que crear sanidad pública y gratuita, había que crear los pilares del estado de bienestar. Y esos elementos que identificaban a la socialdemocracia los ha conseguido. Hoy ya no se lo cuestionan ni la derecha política, los ha conseguido. ¿Qué es lo que tiene que hacer la socialdemocracia? Probablemente buscar otros paradigmas, renovar su ideario político, pero si lo que me pregunta es si yo he sido alguna vez un socialista que buscaba la revolución como se entiende o como la entienden los de Podemos, yo nunca he sido socialista, ni en la época de Franco. Vamos a ver, Paloma Ramón es morfopsicóloga y ha analizado algunas de las imágenes que se han podido ver el pasado fin de semana de ese comité federal. ¿Qué te sugiere todo lo que pasó y qué viste, Paloma? Bueno, lo que todos hemos visto, porque no hay que ser muy experto para hablar de situaciones donde hay crispación, situaciones donde la gente no comulga en ideas, aunque sí en ideología quizá, pero en la forma de desarrollo. Yo creo que hay un problema intrínseco que sobre todo ha afectado al PSOE, en el cual hay gente que quiere radicalizarse un poco más, quizá, y gente que quiere quedarse en esa tierra de en medio, que siendo personas que se desarrollan dentro del socialismo, no sea un socialismo extremo, ¿no? Entonces, no sé, lo que yo he podido ver son esas personalidades